Qué privilegio es que podamos estar en esta tarde, en un día feriado. Tenemos algunas personas que hoy nos acompañan, que seguramente por cuestiones laborales no pueden estar los viernes normales que tenemos, pero hoy es un día especial, así que bueno, estamos aquí para disfrutar este tiempo de comunión a través de lo que ya hemos vivido, pero también al reflexionar en la palabra del Señor en esta tarde. Así que es un gozo que podamos abrir las Escrituras. Quiero compartir con ustedes, siguiendo un poco la línea de lo que este mes nos presenta como desafío, que tiene que ver, como decía Lorena, con las misiones, el compromiso que Dios establece y pone sobre la vida de su iglesia para extender el reino más allá de los límites de nuestra iglesia. Así que en esta tarde quiero compartir el mensaje que he titulado Jesucristo, esperanza para un mundo en crisis. Sabe que toda la Biblia habla del plan de Dios, del propósito de Dios para la humanidad, para lo cual Dios la creó. Pero también a veces de manera especial los salmos tienen expresiones muy claras respecto al plan de Dios, ¿no? Aún en medio de un mundo que está en crisis, el plan de Dios a través del Señor Jesucristo. Así que quiero invitarle, vamos a leer todo el Salmo número 2, tiene 12 versículos, si bien tendremos alguna centralidad en lo que es el versículo 7, pero vamos a leerlo todo para comprender el contexto, como siempre le digo, de lo que es la enseñanza de la palabra del Señor. Así que sobre eso vamos a reflexionar verdaderamente cómo el Mesías, como menciona aquí el Salmo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios Jesucristo, es esperanza para este mundo que está perdido. Dice la palabra del Señor, Salmo número 2, comenzando en el versículo 1, la versión de las Américas dice de esta manera: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, si los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como un rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y este es el versículo que quería que lo tuviéramos como central. Dice: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrarás con vara de hierro, dice, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación. Oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Y termina el Salmo diciendo: cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde, un salmo que no podíamos hacerlo en parte, sino tratar de ver el contexto general. No hay ninguna razón para pensar de que el mundo no está en crisis en este tiempo, como lo ha estado en otros tiempos, pero quizás en estos tiempos sentimos mucho más en virtud de la pandemia y de todo lo que pasa alrededor del mundo, las crisis que está viviendo el mundo. En alguna manera el Salmo está revelando de que muchas de las cosas tienen que ver con esa rebelión que se produce por parte de los hombres, de los gobernantes, de los reyes, de las personas poderosas. Dice que se sublevan, que atacan al Dios creador. Las palabras que aparecen como centrales en este comienzo del Salmo son rebelión, sublevación, amotinamiento, ¿no? Es como va mostrando acerca de aquel hombre natural que intenta permanentemente despegarse, desligarse
de una relación personal y particular con Dios. El Salmo hace referencia, dice que los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes confabulan contra el Señor y contra su ungido. Déjenme decirle un poco de historia con respecto al Salmo. Este Salmo fue escrito allá por el año 1000 antes de Cristo, se le atribuye a David y así se reafirma porque el libro de los Hechos después menciona que es David quien escribe este Salmo. Pero déjenme decirle que dentro de ese contexto tenemos lo que es la historia romana, o sea, lo que es el imperio romano de aquel tiempo. Dice la historia que hay un monumento que todavía recuerda allí en España, una inscripción por el emperador Diocleciano, emperador de Roma, allá por el año 484 hasta el 305, y donde él se jacta. ¿Por qué estoy haciendo esta relación? En relación al Salmo dice, reyes, gobernantes, poderosos se rebelan, confabulan contra el rey, contra el ungido, ¿no? Y ya le voy a decir quién es el ungido aquí, que yo entiendo que usted ya lo tiene claro. Dice Diocleciano de la siguiente manera, dice, logré extender el imperio al este y al oeste, y he logrado extinguir, dice, el nombre de los cristianos que trajeron la ruina a esta república. Dice que él se jactaba de haber abolido la superstición de Cristo y haber extendido el culto de los dioses a todo el imperio. O sea, este era un hombre poderoso. Diocleciano fue un emperador terrible, muy sanguinario y que realmente le hizo mucho daño al cristianismo, así lo revela la historia. Y él es uno de los que aquí afirma y reafirma esta rebelión. El Salmo 2 ha sido llamado el drama de los siglos. Contiene una declaración decisiva respecto a lo que realmente la humanidad a lo largo de su historia ha producido rebelión tras rebelión en contra de Dios, el Creador. Ha intentado desacreditar la creación perfecta de Dios y ha tratado de destruirla a lo largo de la historia. Y en esta sublevación han intentado separarse. Dice, rompamos las cadenas y cortemos las cuerdas que nos atan. Una versión un poco más moderna va a referirse todavía, dice, separémonos de todo lo que tenga que ver con Dios. O sea, en alguna manera hay un levantamiento, un amotinamiento, donde dice que los gobernantes, los reyes de la tierra piensan palabras vanas. Van acá significa vacía, significa que no hay contenido, que todo lo que se propone en alguna manera es separación, sublevación, descontrol, aquello que nada tenga que ver con Dios. Ahora, ellos tienen un plan, el plan es destruir, pero Dios tiene también su plan, por eso les decía de que el Salmo en alguna manera plantea a Jesucristo como la esperanza para ese mundo en crisis. Ahora, veamos cuál es ese plan. 4 cosas van a aparecer, el Salmo está dividido en 4 partes y cada una de sus partes va a tener esa revelación. La primera está en los primeros 3 versículos que encontramos allí y es la rebelión humana contra el ungido. El ungido aquí es referencia directa a Jesucristo, el Mesías, ¿no? Aquel que habría de venir, que le dije que el Salmo fue escrito 1000 años antes de la llegada de Jesús. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Dios en su soberanía ya mostraba con toda claridad, con tanta anticipación, cómo sería la reacción de ese mundo, ¿no?, que permanentemente estaba enfrentándose a Dios, también lo iba a hacer con su ungido, que en este caso le digo vuelve a reafirmarse que está refiriéndose a Jesucristo y lo veremos más adelante al desglosar el Salmo. Quiero darle la lectura de estos 3 versículos en una versión muy moderna, es la Nueva Traducción Viviente y escuche cómo dice, si usted quiere seguir la lectura allí en su Biblia, pero escuche cómo dice aquí.
Dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? Dice, ¿por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran junto en contra del Señor y en contra de su ungido, refiriéndose a Cristo, y dice, rompamos las cadenas, gritan, liberémonos de ser esclavos de Dios. Rebelión total. La historia marca de que el hombre desde los comienzos se ha rebelado, ¿no? Ha confrontado, ha buscado no tener nada con el Creador. Sin embargo, su pasión y su amor hace que Jesucristo sea justamente esa esperanza, y esa revelación está dada, como les dije, 1000 años antes. Eso fue exactamente lo que ha ocurrido en esta rebelión, ¿no? En cuanto a la llegada del Señor Jesucristo y ese rechazo. Juan en el capítulo 1 dirá que a lo suyo vino, dice el Señor Jesucristo, y los suyos no le recibieron. Se refería originalmente, por supuesto, a su pueblo elegido, al pueblo que Dios había establecido como suyo. Cuando miramos los evangelios nos damos cuenta permanentemente hacían esta rebelión en contra de Dios el Padre. También encontramos que cuando llega el ungido, el Mesías, el Cristo, comienza también una revelación y una sublevación para tratar de destruir. Si usted recuerda, en el comienzo, en el libro de Mateo, cuando hace la referencia a la llegada de Jesucristo naciendo, en ese tiempo Herodes era el rey. Y dice que Herodes mandó a sacrificar a todos los niños menores de 2 años porque se había anunciado de que el que había nacido sería el nuevo rey. Claro que el pensamiento era de un rey terrenal, por eso es que Herodes actuaba de esa manera. Nunca estaba pensando o siendo consciente acerca de un Dios realmente espiritual, de un Dios que venía para traer salvación a toda la humanidad. O sea, en el ministerio público de Jesús permanentemente fue atacado para tratar de ser destruido, ¿no? Así otra vez, si vamos un poco más adelante a Juan capítulo 7, en el versículo 30, dice, entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le pudo poner la mano encima porque aún no había llegado su tiempo. Pero esa intención estuvo desde el principio. O sea, aquella rebelión que menciona aquí el Salmo 2, se va reflejando a lo largo de la historia y va siendo también rebelión en contra del mismo Jesucristo. O sea, cuando finalmente logran esa decisión porque el tiempo se había cumplido. O sea, cuando usted mira el Salmo, descubre que de la misma manera que el Salmo está preanunciando la situación, se está dando perfectamente de la misma manera, históricamente, 1000 años más adelante. Ahora, finalmente lo tomaron prisionero, lo juzgaron y ustedes recordarán cómo termina la historia. Allí Pilato se presenta delante de todo el pueblo y pregunta, ¿es tiempo de Pascua? ¿A quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Y el grito del pueblo, de la sociedad en ese momento fue, crucifícale, crucifícale. Y que soltaran al criminal. O sea, fue rechazado desde el principio, fue odiado, dice la Escritura. Allí Lucas 19:14 dice, pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que reine sobre nosotros. Otra vez la confusión tenía que ver con reinados terrenales y no reinados eternales de por siempre. La segunda cosa que encontramos aquí en el Salmo 2, versículos 4 al 6, es la reacción divina al rechazo de Jesucristo. ¿Cómo reacciona el Padre frente a este rechazo? Y volvemos al Salmo otra vez, versículos 4 al 6, dice, pero el que gobierna en el cielo se ríe. O sea, ¿quién gobierna en el cielo? Dios,
Dios el Padre. Se burla de ellos, dice, de estos gobernantes que se rebelan, que se amotinan, que se levantan. Después los reprende con su enojo, los aterroriza con intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo, refiriéndose a Jesucristo otra vez. Ahora, si nos ponemos a pensar, la primera parte habla de la rebelión. Aquí habla de la reacción de Dios el Padre. Uno pensaría que Dios, frente a tanta negatividad, frente a tanta violencia en contra aún de su propio Hijo, uno pensaría, bueno, desestimaría la posibilidad de seguir adelante con el plan de salvación. Pero evidentemente, como dice la Escritura, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni cambiar lo que era su plan. Su amor, su gracia y su misericordia permanecían y permanecen eternamente. Y más allá de la rebelión, de la rebeldía, de las cosas que nosotros hagamos, pensando en tiempo presente, en ningún momento Dios abandona su plan. Y su plan es que nos sigue amando a pesar de nuestra rebeldía. Y eso es lo que muestra este salmo. Ahora, todos aquellos que habían estado esperando, ese pueblo elegido estaba esperando el Mesías, estaba esperando el ungido. Pero claro, no lo esperaban de esta manera. Entonces, todo aquello que era por tantos siglos de espera, ahora se había transformado en un rechazo. ¿Por qué? Porque no podía ser que fuera alguien común, que fuera alguien que apareciera así, naciendo normalmente. Estaban esperando algo esplendoroso que no se había dado como tal. Y eso los ponía en rebeldía. Ahora Dios, en su misericordia, en su sabiduría, en su amor, reafirma cómo será su plan. Y dice así: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. O sea que finalmente Dios iba a establecer las cosas como Él así lo había querido. Para el Señor realmente esta rebeldía era algo considerado dentro de su plan. Desde el comienzo, desde el principio, estaba establecido de que esa rebeldía se produciría y que realmente Dios reaccionaría con amor, misericordia. Ante la rebeldía y el odio humano, Dios permanece inamovible en su trono. O sea, nada ni nadie puede cambiar su situación y su decisión, su plan, la humanidad, su creación y su Hijo que daría para salvación de esa humanidad. O sea, cualquier hecho que el hombre intentara por destruir el plan de Dios iba a fracasar, porque Él es el Todopoderoso que no habría de cambiar su plan, ni tampoco podría ser vencido por cuestiones humanas. Así lo refleja Isaías capítulo 40. Isaías quizás sea el profeta que con mayor claridad mostró, profetizó con toda claridad lo que verdaderamente Dios en su plan haría con su Hijo Jesucristo. Y en los versículos 23-24 dice: Él, refiriéndose a Dios, es el que reduce a la nada a los gobernantes. ¿Quiénes son los rebeldes? ¿Quiénes son los que se sublevan? ¿Quiénes son los que se amotinan? ¿Quiénes son los que hablan cosas vanas? Bueno, dice, Dios es el que reduce a los gobernantes a la nada y hace insignificante a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo. Y escuche la sentencia: cuando Él sopló sobre ellos, se secan, y la tempestad, como una hojarasca, se los lleva. Cuando miramos la historia del mundo, cuando miramos a hombres que consideramos imbatibles, invencibles, a poderosos hombres que han pasado a lo largo de la historia, aún aquellos que se han autodeclarado como Mesías a sí mismos. O sea, no es mi intención en esta tarde hablar acerca de ciertos
personajes que a lo largo de la historia han aparecido como dioses o como mesías, pero que lo que hoy solo quedan son estatuas de metal, de cera, de yeso, de cemento, pero no queda más nada. Solo ha perseverado y ha permanecido a lo largo de la historia Dios y su Hijo Jesucristo. Dice, los vanos intentos que tienen los enemigos de Dios no lograrán cumplir con su plan. Finalmente, dice, Él los va a reprender en su enojo y los va a aterrorizar con su furia. Y vamos al bloque central de este salmo. Es en los versículos 7 al 9, dice, el establecimiento del reino mediante Cristo. O sea, el título que le puse al mensaje, Jesucristo, esperanza para este mundo en crisis. Y aquí quien habla es el rey David, el escritor, y habla de parte de Dios. Escuche cómo dice, versículos 7 al 9, el rey proclama el decreto del Señor. ¿Quién es el rey? David. El Señor me dijo, dice David, tú eres mi hijo y hoy he llegado a ser tu padre, refiriéndose a Jesucristo. Ya lo voy a explicar. Tan solo, dice, pídelo y te daré como herencia las naciones y toda la tierra como posesión tuya. Los quebrarás con vara de hierro y lo harás pedazos como si fueran ollas de barro. O sea, este versículo aquí, estos dos versículos, 3 versículos, explican claramente la llegada del Hijo de Dios. O sea, y no habla tanto o no refiere tanto al nacimiento como rey, sino a la conclusión que es su reinado. ¿Cuándo comienza a ocurrir su reinado? Después de su muerte y resurrección. Y a partir de allí, por eso el pasaje menciona de esa manera, tú eres mi hijo, la versión más antigua dice, yo te he engendrado, ¿no? Refiriendo a que esa relación ya existía desde el principio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero ahora comenzaba un nuevo reinado. Y en este nuevo reinado, Dios le promete a su Hijo que le dará toda la tierra por herencia y por posesión para él. O sea, todo aquello que el hombre desestimaba y trataba de destruir, como dice el comienzo del Salmo, ahora era posesión de su Hijo y su Hijo reinaría sobre eso. David deja en claro aquí, él hablando y mencionando de parte de Dios, dice, el rey proclama el decreto del Señor y el Señor dijo, tú eres ese Hijo, el que habrá de reinar. Así lo entendieron también después a lo largo de la historia, la escritura del Nuevo Testamento lo revela. Cada vez que los apóstoles predicaron, anunciaron de esta misma manera. Podemos ver un ejemplo, el apóstol Pablo predicando en Antioquía de Pisidia, allí en Hechos 13, dice, y ahora nosotros estamos aquí para traerle las buenas noticias. Escuche esto, las promesas fueron dirigidas a nuestros antepasados y ahora Dios nos las cumplió a nosotros, los descendientes. Y escuche esto, al resucitar a Jesús, esto es lo que anuncia el segundo salmo, dice, tú eres mi hijo y he llegado a ser tu padre. O sea, Pablo toma este salmo para anunciar de que el Jesucristo resucitado, ya victorioso, ahora tiene la autoridad y es el que ha recibido la posesión, dice, de esa tierra que Dios le ha entregado. O sea, Dios ha cumplido con su plan y ha llevado adelante justamente eso para nosotros. Esta promesa de la herencia que Dios le da a su Hijo trae para nosotros, para la historia de toda la humanidad, la más grande y maravillosa esperanza de que este mundo en crisis puede salir adelante. O sea, todo esto que nos pasa a lo largo de la historia que hemos vivido, todo esto que hombres encumbrados, mujeres, filósofos, gobernantes, reyes, políticos han prometido a lo largo de la historia y que no han podido cumplir.
O sea, nos han prometido de que viviríamos mejor, de que viviríamos una tierra buena, pero nada de eso han podido cumplir. Hoy en día nosotros podemos ver la crisis del mundo, que ya ha pasado históricamente para atrás, pero hoy sigue siendo así. Y aquello que nos prometieron no han podido cumplir. Pero aquí ha llegado el Hijo de Dios, que sí puede cumplir. Sí hay esperanza en Jesucristo para este mundo en crisis. Si no, escuche lo que Pablo va a declarar de este Hijo Jesucristo. Cuando Pablo en el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 2, conocidísimo pasaje por todos nosotros, versículo 9 al 11, dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Dios Padre está hablando de su Hijo Jesucristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es dueño y poseedor de toda la herencia de la tierra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, esta es la esperanza del mundo. Ahora, estamos haciendo un comparativo. El Salmo 2 habla en el comienzo de la rebelión, de la rebeldía, del amotinamiento, del intento de destrucción del plan de Dios. Acabo de leer Filipenses, donde Pablo reafirma el concepto de que toda lengua, de que todo el mundo confesará de Jesús. Ahora, si usted mira esto y recuerda cuando Jesús comienza su ministerio, en Mateo 4, Jesús toma un tiempo de 40 días y 40 noches de ayuno para comenzar su ministerio en esta tierra. Y sabe una cosa, allí hay una tentación cuando termina ese periodo. Satanás tienta a Jesús y ¿sabe lo que le promete? Las mismas cosas que aquí estaban anunciadas por Pablo en Filipenses. O sea, si Jesús hubiera cedido a la tentación, si Dios se hubiera enojado después de escuchar toda la rebeldía de los pueblos, hoy no tendríamos esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque el plan de Dios nunca tuvo un fin para decir, no va más, esta rebeldía no voy a soportarla, sigue. Y ha dado a su Hijo. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que seguimos con esa esperanza, con esa posesión que Dios le ha otorgado a su Hijo Jesucristo, para que nosotros alcancemos salvación plena. La última parte del Salmo, como siempre la Biblia muestra, hay una secuencia que usted puede mirar en toda la Biblia. Pero por ejemplo aquí en este Salmo 2, la secuencia comienza mostrando la rebeldía del hombre, de la humanidad. Siempre comienza así. Reafirma y muestra el plan de Dios. Fue lo que hizo. Seguía amando a pesar de la rebeldía. Muestra a través de quién está la esperanza. Jesucristo es la esperanza de este mundo. Y termina, como siempre, llamando a la reconciliación. Por eso la última parte del Salmo, de versículos 10 al 12, es un llamado a la reconciliación de la humanidad para Cristo. Ahora bien, ustedes reyes, esos reyes a los cuales estaban haciendo rebeldía, que estaban levantándose, dice, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, Jesucristo, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría, o qué bienaventurado, dice la versión más vieja, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. El plan de Dios no ha cambiado. Jesucristo sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y es la esperanza del mundo que se rebela, del mundo que está en crisis, del mundo que quiere vivir fuera de los principios que Dios ha establecido
como salvación para la humanidad. El salmista se dirige a todas estas personas para decirle: paren de rebelarse, paren de amotinarse, paren de hacer cosas vanas, cosas vacías, cosas sin sentimiento. Dejen de prometer lo que no pueden cumplir, porque el único que lo puede hacer es Dios mismo. Por esa razón, dice, los llama a que actúen con sabiduría. Ustedes, reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos también ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense. Esa es la propuesta de Dios, ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios, a pesar de toda la rebeldía del hombre. Permítame terminar en esta tarde de esta manera. A lo largo de la historia, los hombres, y cuando me refiero a hombres, refiero genéricamente a hombre y mujer, han intentado separarse de Dios, pensando que la autosuficiencia o la autocapacidad alcanza para sobrevivir. Pero las crisis del mundo han demostrado que no. Por lo tanto, la esperanza del mundo, la esperanza de toda criatura en esta tierra es Jesucristo. Y de eso habla este salmo. Dios, a través del salmista, invita a todos los seres humanos a reconciliarse con Dios a través de Jesucristo, antes que esto sea demasiado tarde. La última frase del salmo indica lo siguiente. Voy a la versión más antigua. Bienaventurados todos los que en Él confían. O la versión moderna, porque qué alegría es para todos los que se refugian en Él. Podemos concluir entonces que confiar en nuestro Creador es tener esperanza en un mundo que padece crisis todo el tiempo. Hay una salida. La Escritura dice, es Jesucristo. Y toda persona que acepta a Jesús como Señor y Salvador tiene vida eterna. Y también en esta tierra, dice, tiene vida en abundancia, ¿no? Y a veces no tiene que ver con las cosas materiales, sino que tiene que ver con la paz que llega al corazón, con la paz que llega a todo el interior de la persona y vive en esa paz y en esa reconciliación. Por tanto, el desafío del Salmo es: dejemos de rebelarnos en contra de Dios y busquemos a Dios a través de Jesucristo, porque Él es la única esperanza para salir de toda crisis. Él lo puede hacer. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo que pudimos abrir tu palabra y podemos estudiar. Gracias, Señor, por este salmo tan precioso que habla de lo que es la vida cotidiana del ser humano. Esta rebeldía, esta rebelión que muestra el salmo a lo largo de la historia se ha dado. Qué bueno es que tu paciencia, tu amor, tu misericordia nunca han decaído, no ha menguado, Señor, tu amor por esta tu creación. Y gracias porque un día decidiste, Señor, en tu plan perfecto, que tu Hijo viniera a la tierra y muriera, Señor, para pagar el precio de nuestros pecados. La victoria de Él es nuestra esperanza, es nuestra salvación. Gracias, Señor, porque tú nos llamas la atención a que dejemos de rebelarnos y de amotinarnos y de levantarnos en contra tuya, porque no prosperará nuestro plan. Pero qué bueno es que tu misericordia no nos abandona, tu amor no nos deja. Señor, nos tienes en el hueco de tu mano, nos cuidas, nos amas y quieres que seamos salvos. Bendecimos tu nombre en esta noche y te damos gracias por este tiempo. Y permítenos ahora también compartir el tiempo de oración para que también salgamos de aquí regocijados, Señor, por aquellas cosas que ponemos delante de ti y que tú, Señor, contestas conforme a tu perfecta voluntad. Alabado y bendecido sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.